Buenos días, Iglesia. En casi todas las casas, al menos en las de aquellos que tenemos una edad, hay una o varias enciclopedias que decoran el mueble del salón y ocupan un lugar considerable. Pero apenas los hojeamos estos libros, apenas los leemos. Y de una forma parecida hay también muchos libros en el Antiguo Testamento que pasan inadvertidos durante años y años. Los libros más conocidos de la Biblia son, sin lugar a dudas, Génesis, Éxodo, los Salmos, los Proverbios y los Evangelios y poco más. Por el contrario, los libros menos conocidos son aquellos que pertenecen a la zona profética. Su lectura como que nos resulta difícil. La primera impresión es que los profetas siempre se levantaban con el pie izquierdo, con cara enfadada y despotricaban contra todo lo que se movía. Nos lo imaginamos con gente seria anunciando juicios y con una vara en la mano. Pero es una primera impresión. De aquí, de ciertas batallitas donde se terminaba todo ser viviente, viene la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no tenía mucho que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Pero ya te digo que son primeras impresiones porque cuando uno escarba un poco y despeja los juicios y ciertas expresiones, es como cuando aparta la maleza que nos impide ver el bosque maravilloso. Dios siempre ha sido un gran desconocido y sus motivaciones siempre han sido malinterpretadas. Revelar el corazón de Dios implica pagar un alto precio y por eso sus profetas fueron generalmente ajusticiados y pocos murieron tranquilamente en su lecho. Porque ser profeta significa decir cosas que no agradan, significa confrontar a las personas y suele pasar que cuando estamos en la oscuridad un poco de luz nos resulta molesta. En las primeras posiciones de los libros menos leídos de la Biblia tenemos sin lugar a duda a profetas tales como Abdías, Nahum, y les aseguro que están en la Biblia, y casi incluiría a Sofonías si no fuese por algún versículo memorable. Y yo quiero hablar de este último, de este libro del profeta llamado Sofonías, que significa Dios esconde, y bien que lo escondió. Ciertos indicios, junto con el nombre, dan a entender que nació en tiempos revueltos y peligrosos durante el reinado de Manasés. De entre todos los reyes malos que hubo, y hubo muchos, este se llevaba el premio al peor rey. Se lo ganó a pulso. Entre sus muchas fechorías, la tradición dice que asesinó, y de la peor manera, al profeta Jeremías. Sofonías coincidió con él en la misma época, el mismo lugar, pero en distinto ambiente. Sofonías era descendiente de reyes. Posiblemente era de tez oscura, pues nos dice el libro que era cusita, que algunos interpretan como de Etiopía. Pertenecía a la nobleza y se movía en el palacio del rey como pez en el agua. Era su ambiente. Por el tono de las profecías, que hablan de juicio puro y duro, lo podemos ubicar en los primeros años del rey Josías, cuando era un niño, un poco antes del avivamiento que luego hubo bajo su reinado. Sofonías, a pesar del estatus, no lo tuvo fácil. Creer en Dios en medio de un clima de opulencia material, pero espiritualmente degenerado, le llevó a confrontar todas las contradicciones de su pueblo, que no eran pocas. El Dios que los había sacado de Egipto era ahora uno más entre los muchos dioses que se adoraban y con los cuales tenía que rivalizar. En el templo de Salomón tenía que compartir espacio con todos esos distintos dioses. Era una extraña amalgama, lo que hoy se conoce con el nombre de sincretismo y que responde a esa idea tan extendida en la sociedad que al final cree que todas las religiones, aunque diferentes en las formas, son iguales en el fondo. Pero en este corto libro, que ocupa solo 2 páginas de nuestra Biblia, hay registrado al menos 2 momentos únicos, memorables, que muestran el corazón de Dios desde un ángulo nunca antes visto. Son 2 fotografías literarias del corazón de Dios que optan seguro a los primeros premios. La primera fotografía muestra una de las cosas que más molesta a Dios, y la segunda, una de las cosas que más agradan a Dios. Vamos a comenzar por la cosa que más molesta a Dios. Y uno piensa en lujurias, en robos, en asesinato. Pues sí, pero no. Dice el pasaje así: acontecerá en aquel tiempo
que Dios escudriñará a su pueblo con linterna y castigará a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Dios no hará bien ni hará mal. Entonces el foco de Dios se detiene de repente, no sobre los malos, no sobre los corruptos de la nación, sino sobre hombres tranquilos como el vino asentado. El vino asentado significa un vino sin aroma. El vino requiere ser movido de una barrica a otra barrica para ser oxigenado y ir separando los sedimentos, la suciedad. Entonces no es difícil para nosotros entrar en una dinámica de rutina donde el vino de Dios pierde el aroma. El libro de Proverbios muestra al corazón de la persona como una especie de jardín, un jardín que hay que cuidar con mimo y frecuentemente si queremos que se vea bonito. Pero para que ese jardín se convierta en una jungla, no hay que hacer nada. Cuando uno piensa en su corazón que el Señor no hará ni bien ni mal, ya ha sido infectado por el virus de la indiferencia, que es súper contagioso. Y este virus tiene una mezcla de escepticismo y de cinismo. Si creemos que Dios no hará nada, en realidad no creemos. Nos mantenemos tibios, que es una temperatura bien cómoda, pero no es aceptable. Decía un predicador de siglos pasados que el propósito de Dios nunca era frenado o detenido por la corrupción y los vicios más extremos de la humanidad, sino por la indiferencia de su pueblo. La segunda fotografía muestra algo que le agrada a Dios. Es una foto espectacular del mismo Dios y creo que única en su género. Por supuesto hay fotos magníficas de su grandeza, de su gloria, de su poder, pero no recuerdo a ningún otro profeta que haya conseguido obtener esa esa nitidez del corazón de Dios. La fotografía en cuestión dice: el Señor está en medio tuya, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sé de coros de ángeles que cantan, sé de multitudes que cantan, pero Sofonías describe a Dios mismo cantando. Y no sé por qué, pero no solemos imaginarnos a Dios cantando, tampoco nos lo imaginamos riendo. Siempre pensamos en alguien serio, con expresión grave, recitando una larga lista de mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Dios siempre lo vemos tan alto y santo que siempre nos comportamos como niños, caminando en puntillas para no interrumpir a su padre que está trabajando en la biblioteca. Y es que tenemos un montón de religión incrustada en el corazón. Pero Sofonías, hace 2700 años, acercó lo suficiente como para ver a Dios cantando. No me digan que no es maravilloso. Solo por esta foto, Sofonías merece un lugar de honor en nuestra estantería. Solo alguien que tiene un corazón de niño puede apreciar los cánticos de Dios, como esos canturreos de un padre sobre su hijo. Y aunque no lo dice, yo apostaría que Dios incluso baila. Entonces, en ese silencio prolongado de Dios que aclara al profeta es por amor, puedes escuchar, puedes distinguir, si lo intentas, su inconfundible canción. El Señor te bendiga.